acá hubo clic, ya lo veníamos viendo desde antes y que es la importancia del cambio generacional, ¿no? Y en ese sentido un poco se justifica tu presencia, pero antes me gustaría hacer un review porque a la hora de plantear el proyecto, desde enero del año pasado que empezamos a trabajar con quien va a ser nuestro candidato a presidente, consideramos que uno de los pilares fundamentales era la identidad, era lo cultural. Y lo encasillábamos, entre comillas, en lo que es el cambio generacional, ¿no? Entonces, o sea, no puede haber un buen fútbol, no puede haber una buena economía si no hay un cambio de mentalidad, un cambio de chip. Llevándolo a la asamblea era que nos escuchemos, que reconstruyamos esa comunidad, que seas un leproso más y que independientemente de tu apoyo político, eso no te ponga un sesgo, porque se pierde eso de la comunidad y de hablar, de mirarnos y de llegar fortalecidos al mejor Newell. Entonces, una de las cosas que surgió es hablar sobre el cambio generacional. Pero ¿cómo se puede poner en palabras el cambio generacional? Bueno, me gustaría empezar este periodo del programa con una frase de una canción de Callejeros, ya que hablamos de cambio generacional bueno, toda la generación a la que vamos a hacer alusión seguramente se crió escuchando rock and roll. La canción Otro Viento Mejor, que abre el disco Presión, empieza diciendo: hay hombres que se atreven, hombres que se quejan y está el dueño de la pelota de hoy. Y vamos a hablar sobre hombres que se atreven, sobre hombres que se quejan y sobre el dueño de la pelota de hoy, que es sobre el que queremos imponerle un cambio generacional. Lo primero que, como bien dice la placa, es qué dice la historia sobre el cambio generacional. Acá la invitación única, inédita en Corazón y Cabeza, pero es: Héctor Espejo, si estás viendo esto y querés participar y querés llamarnos y Palabra hablar, autorizada. palabra autorizada, a la persona que más sabe de la historia de Newell, si no la que más, y fiel oyente de todo lo que tenga que ver con Newell. Así que, bueno, recambio generacional, nosotros podríamos empezar, si bien se puede hablar, podemos empezar con la historia de Newell misma, porque hay una cuestión hasta fundacional del club que habla de tomar la posta, el legado y continuar. Pero vamos a empezar en los años 60. En el peor momento de la historia de Newell, también para ir hacia otro momento como este que es muy crítico. Pero yo te hago perdón Por que te favor, rompa el storytelling de interrumpime la columna. todo. Pero vos mencionaste los orígenes del club. Un club que, con su fundador y su hijo, dijeron hay que jugar al fútbol, es esto, acá tiene el reglamento, la Mm. pelota. Y estoy seguro que muchos le dijeron, no, acá, o sea, el deporte hoy popular es cricket Sí, o sí. es otro y demás, ¿no? Y me es imposible pensar que al menos hasta hace un año atrás pasa con el fútbol femenino. Sí. Donde, cuando hablo con otros leprosos y otras leprosas, yo les digo que en lo que es el fútbol femenino está el futuro. Y es resistido hoy, porque tal vez no es el deporte más popular de Argentina, pero ¿cuánto falta para que acá 10 años lo sea? Entonces Isaac encarnó el cambio generacional con su cabeza y dijo es por acá. Tal cual. Ciento y pico de años después, el deporte, bueno, incluso 50 años después, Sí. 20, 30 años después, fue el deporte más popular, indiscutible, nada, Bueno, era, perdón que... no, por favor, interrumpí todo lo que haga falta. También si hay comentarios, cosas que valgan la Sí, pena, vos le interrumpís. Bueno, los años 60, que es un crecimiento exponencial, el comienzo del fútbol espectáculo, encuentra a Newell en uno de sus peores momentos históricos, con muchos vaivenes políticos, con muchas situaciones institucionales en crisis. Estaría bueno, vuelvo a hacer la invitación, si Spector quiere puntualizar en esto y detallar más, está invitadísimo. Lo cierto es que de todo ese proceso hay dos cositas que me gustaría hacer pie. De todo ese proceso surge una nueva camada que termina tomando la posta del club y se dan dos cosas. Una, que a fines de la década del 60, la muerte de Adolfo Celli, quien fuera el primer gran ídolo, gran exponente, el que marcó gran mucho el cabeza. perfil institucional de Newells, que es la muerte del alemán, y al principio de los 70, la llegada al club de Grifa. Bien. Acá hay algo que es muy interesante para pensar y es que hay una generación dirigencial que pudo, sobre la base de, vamos a decir, la herida muy reciente de las rupturas institucionales, de resultados deportivos paupérrimos, que todos conocemos en el principio de la década del 60, pudo construir un Newell con una cultura política un poco más pacífica y un Newell donde primaron las continuidades. También es cierto que estas continuidades estaban apalancadas en la figura de Grifa, que Marcelo Bielsa dice que es el gran hacedor del perfil institucional de Newell. Una pavada de elogio. Sí, 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 nada más y nada menos. Con lo cual, acá lo que tenemos es
un resurgimiento que lo que tiene es a la continuidad en torno al proceso futbolístico de Grifa como receta. Y acá tenemos una primer germen de ese recambio generacional, de eso que se va y esto que toma la posta para resolver situaciones. Pero fíjate vos qué loco, hay algo que me gustaría poner la segunda placa, que es el cambio generacional no es una cuestión de edad. No es que los viejos no sirven para nada y que los jóvenes la tienen toda clara. Estaría bueno buscar, cuando se tuvo que elegir la compra de los terrenos de Bellavista, que es donde Grifa en un basural vio la cantera más grande del mundo, había gente que se oponía. Hubo socios que militaron, que votaron en contra de la compra de Bellavista. Hubo gente que estaba en total desacuerdo con ese crecimiento patrimonial de Newell. Hoy uno de los predios más importantes, bueno, Si no el ni más. hablar de Argentina y sí, uno de los del mundo, a partir de los jugadores que salieron. Si no el más, por historia, por desarrollo y demás. ¿Qué hubiera sido de Newell con eso? Y también hubo gente grande que llevó a la compra de eso. A mí lo que me gustaría pensar en relación a eso es una cuestión de lo que Newell's siembra durante mucho tiempo, apalancado en ese proceso de Grifa, en un perfil de jugador y demás, termina viendo sus frutos, termina cosechando lo que sembró, sobre todo en el lustro soñado, que es 88-92. Y sobre todo termina arribando ese proceso a la primera división, sobre todo en jugadores que había llegado, pero en perfil institucional y de jugador, con Marcelo Bielsa. Es decir, el jugador Grifa, técnica y temperamento, fuerza y coordinación, velocidad física y mental, inteligencia y psicológicamente equilibrado para representar la divisa de Newell's, eso termina haciéndose carne en Bielsa también. Sí, que tomó todo un poco lo que fue. En ese perfil de jugador, en ese Newell que combate, en ese Newell que no solo tiene lo técnico, sino que también prevalece desde lo físico, todas esas cuestiones que terminan dando su fruto. Y acá es interesante el tema generacional, que no es por volver eternamente el eterno retorno al relato de López, pero sí pensar que hay una generación de chicos que fue niña, muy niña o preadolescente con Marcelo Bielsa, que se crió viendo eso que Newell estaba cosechando, que no vivió lo anterior. Hay una generación de dirigentes que también fueron llegando en ese tiempo, porque fueron 20 años, y que fueron arribando a las posiciones, sobre todo a los segundos lugares, pero dirigenciales, que no fueron los hacedores de la época de bonanza, que les tocó ser quizás más administradores en relación a la praxis política de la construcción. Y siempre volviendo a la misma. El desafío que tenemos ahora es que en ese momento estaba la figura de Grifa, que con el paso del tiempo fue inevitablemente erigiéndose como una figura de vital importancia y con un reconocimiento muy grande. Pero también vaya el reconocimiento a Botti, a todos los que creyeron y tuvieron la convicción para darle la conducción política del proceso deportivo, de lo que tanto hablamos constantemente acá en Corazón y Cabeza, que es decir, porque Newell no fue una panacea durante ese tiempo. Y tuvo situaciones también desde que le tocaba campeonar al enemigo y que Newell siguió apostando a un proceso que después terminó arrollándolos, que terminó con Newell con más estrella, que terminó con Newell en todo sentido posicionándose como en una situación que podía ser discutible o pareja, Newell termina siendo para siempre el más grande del interior por paliza, gracias a esa situación. Entonces, agarrar las cosas de los pelos y traerlas para acá, que es algo que, no me quiero demorar tanto, pero que vemos en Cheli, que es el primero que piensa en una estructura, en una forma de hacer inferiores innovadora, y algo que Grifa después lo hace por excelencia, que es pensar, fíjate qué loco esto, hay algo que es el perfil institucional de Newell que trae Grifa, y que lógicamente los dirigentes supieron darle esa conducción política a ese proceso, pero que es ir a buscar que las cosas pasen. ¿Por qué ahora? Ahora vamos a buscar a los jugadores, vamos a buscar que pasen las cosas que nosotros queremos. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que se puede hacer que no están haciendo los otros? Vamos a tomar ventaja por ahí, vamos a sacar ventaja para sentarnos en la mesa de los grandes. Proceso que, respetado, mostró sus resultados. Se interrumpió con el periodo de López, que durante 14 años vimos cómo... A eso quería llegar. Antes hay un comentario que no quiero que quede en offside de Espejo. Dice: Federico Garrone fue el gran responsable, con aciertos y errores, de llevar adelante una escuela de dirigentes que culminó en 1994. Garrone era campeón de los 20, familiar de ex alumnos de Isaac. Mirá vos, sí, tremendo dato. Sí, tremendo dato. También figura importante
de la política de aquellos años. Bueno, te vuelvo a decir lo mismo, tenés mi teléfono, si querés llamarnos ahora, salí al aire. Y aportás. Hacemos el proceso. Listo, te manda el link acá a nuestra producción, te contactás y salís ahora mismo, porque sería más linda esta columna con vos. Enriquecedor. Sí, sin duda. Bueno, ese proceso se ve un poco cortado por la era López. Y fíjate vos acá donde entra el cambio generacional, tiene algo muy importante y sobre todo para este momento histórico. Esos pibes que crecieron con las inferiores de Grifa, que crecieron con el equipo de primera división de Bielsa, con el ir a buscar que las cosas pasen, con agarrar a los pelos del futuro y a los sueños y traerlo para acá, a la grandeza y traerla para acá, ir a buscar y ir a golpear la mesa para hacer que las cosas pasen, es la que después es llamada, cuando queda interrumpido ese proceso, cuando hay una cuestión generacional, que por una cuestión etaria, hay gente que lógicamente tuvo que ir alejándose de la vida institucional porque creció. Cuando hubo una nueva generación que tuvo algunas cuestiones, que habrán batallado con su forma, no una cuestión de andar señalando, pero que la oposición llega fragmentada durante todos los años de López al proceso 2007-2008, en el cual esos pibes que crecieron, que cuando asumió López eran niños, ya empiezan a ser adultos y son los que hacen que se recupere el club. Entendieron que había que hacer algo de una forma diferente a lo que se venía haciendo. Y que podríamos decir que si bien coincide que son jóvenes, el cambio generacional vino a aportar nuevas ideas para romper lo que era el status quo del club. Sí, tal cual. ¿No? Porque, para hacer un pantallazo, existía una oposición, por más que López diga lo contrario, pero una oposición que se apoyaba mucho en tribunales, con presentaciones por ahí públicas, en los medios. No también mucho fragmentada. Más. También fragmentada, pero que a su medida accionaba. Sí. ¿Qué pasó de diferente en 2007-2008? El cambio generacional, con una camada de jóvenes, que también había gente grande, entre comillas, obvio. No es una cuestión que entendió que había que hacer otro tipo de ruido para que las cosas pasen. No es una cuestión de edad. Totalmente. Queremos ser, no sé si está la placa, la pusimos, la de que cambio de generación no es una cuestión de edad, hay que hacer hincapié en esto. Es una cuestión de entender a Newell, de cómo se entiende a Newell y de si pensamos que Newell es especular, esconderse, Newell es la mesa de café y se resuelve ahí y se gana escondiéndose, o si Newell es ir a buscar que las cosas pasen. Totalmente. Newell es vamos por las cosas que pasan y esto no es solo ir a buscar como una cuestión de soy guapo y voy. Pienso, estudio, por Newell veo qué están haciendo todo y dónde puedo sacar yo una ventaja. Claro, se supone que voy a buscar eso porque previamente estoy convencido de que es por ahí. Y aparte de la búsqueda de dónde está el espacio donde hay algo que no están haciendo y lo puedo hacer yo. Totalmente. Porque Grifa no era solamente un guapo que dijo, yo me la aguanto. De eso hay miles. Pero lo que sí es importante es decir, ¿qué es lo que no están haciendo los otros y yo puedo hacer? ¿Cómo me formo para sacar ventaja, para sentarme en la mesa de lo grande? Mirá, me está llamando Héctor Espejo. Excelente. Escucha, voy a hacer un segundito. Si no, le compartimos un link. Tony, tomá la posta, le damos un link. Dale. Compartíselo, Víctor. Héctor, querido. Excelente, esto está en vivo. Ya te mando el contacto de nuestro productor. Lo sacamos en vivo. Van a pasar un enlace. ¿Te parece? Perfecto. Ya te paso el contacto nuestro. Lo manejamos y sale Héctor Espejo en vivo para hablar de todo lo relacionado al cambio generacional y cómo fue parte de la cronología de Newells. Pasame el contacto y yo se lo paso al Alvarito. Perfecto, vamos con eso. Así sale, qué bien, que bueno. Excelente. Para ya abrir para ya ir llegando hacia el final de toda esta presentación, pero porque ahora quiero verdaderamente. Esto recién empieza ahora con Espejo. Sí, sin dudas. Bueno, para seguir con esto, lo que me parece importante decir es que ese recambio generacional, cuando se recupera el club, no gobernó el club. Era todavía joven, no había tenido experiencia política dentro de la vida del club, y también con eso fue que tuvo que aprender a hacer la vida institucional de Newell, porque no la había vivido, porque era chico cuando la tuvo. Y entonces tenemos nuestros desvaríos, que por momentos entre la gente joven y la gente de corazón joven hubo una separación por rencilla, por cuestiones de no encontrarnos en un momento. Está bien, también cuando uno no tiene el ejemplo de que el camino es largo, se pueden suceder esas cosas. Lo cierto es que el recambio generacional no gobernó y hubo una búsqueda constante de actores, de personas, de cercanas, de quienes administraron la bonanza, pero no la hicieron, que terminó mal. Y acá hay una cuestión que es importante, que es lo que queremos decir. Hay gente que tiene hace 40 años que entre allegado, entre esto, entre otro,
toman decisión importante en la vida institucional. Han tenido aciertos también. No son los enemigos de Newell. Acá nosotros no queremos ni echar a nadie, ni hacer una casa de brujas de nada. Lo único que decir, hay gente que es la que tomó la posta del club, que en su momento le tocó administrar Bonanza y que hace 40 años, sacando periodos quizá de oscurantismo y demás, administran el club, representante, allegado, tipo de poder, empresario y demás. Es momento que esa generación, que esos pibes que crecieron con Bielsa, que esos pibes que corrieron a Losina por la peatonal, que recuperaron el club, que le hicieron lo que quisieron a los cines, que tienen toda la ciudad pintada de rojo y negro, porque son los que le van contagiando a todos los pibes. Hoy vemos pibes de 20 años que les tocó vivir un momento futbolístico horrible, desde que tienen 10 años que les tocó vivir un momento futbolístico malo y tienen toda la ciudad pintada de Newell. Ese es el contagio del recambio generacional. Sí, es la generación que Newell es otra cosa. La gente de Newell, desde Bielsa para acá y desde esta generación que recuperó el club, que se crió con Bielsa, que recuperó el club, que corrió los cines por la peatonal y que ahora le está enseñando y guía a los nuevos pibes para que toda la ciudad esté pintada de rojo y negro, es la que tiene que gobernar el club, es la que está llamada a cambiar este momento histórico. Y agrego que el colectivo de no sé cuántos socios son que presentaron la propuesta del terreno de Pérez, es eso, porque ellos mismos se aclararon que no eran oficialistas, claro, tampoco llegados, pero que querían aportar al club porque consideraban que era una buena oferta. Eso es el cambio generacional. Tal cual. Interpretaron que el club tenía una necesidad y la arreglaron con una respuesta. Laburaron, se pusieron a laburar y pusieron la cara. Tal fue cual. El pasado lunes cuando Tal tuvimos cual. la reunión por los terrenos de Pérez. Se pusieron no sé a laburar. ¿Está Spector? ¿Está Spector? Qué bien. Ahora aparece en cualquier momento. En cualquier momento tenemos. Excelente. Bueno, para Tenemos cerrar excelencia. entonces, mientras aparece Spector, voy a decir que cerrando como empecé, es importante que esta generación gobierne el club para poder nuevamente bordar nuevas estrellas y que sean como huellas, como dice la canción, de los que siempre buscaron un viento mejor. Bien, hay varios comentarios de la gente. Me quedo con uno antes de darle la bienvenida a Spector, de Juli, que dice tal cual, el cambio generacional es una cuestión de línea, de paradigma. Desde dónde nos paramos para construir el Newell's que queremos. Y la reconstrucción de la comunidad solo se va a dar con el cambio generacional, sin tanto cafetín y monje negro.